Para los cubanos oídos gente que están en esa situación y no es justo que se meta todo el mundo en el mismo saco, pero hay que hablar por los que estoy hablando, por los que un videíto que vi que estaban en Versailles haciendo eh, una manifestación y sale un mequetrefe diciendo de que no era el día, que ese día no era para hablar de política, era para reclamar eh, el derecho de idos o enteadas. Oye, hay que ser tonto de ustedes saben para que hablen esas estupideces. Parece que no acaban de entender de que un estatus legal en los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. De que yo y muchos más en su tiempo nos ganamos ese estatus legal y gozamos ese privilegio. Ok, es cierto, fue en un tiempo determinado, pero yo en lo personal, yo llevo 8 años en los Estados Unidos y desde que estoy en este país nunca he ido a Cuba por mi decisión y la decisión es de cada cual. No es una crítica a los que sí han ido a Cuba, por el motivo que sea, especular, la vacilar, la ver a la familia, esos asuntos de cada cual. Yo en lo personal no he regresado a Cuba. En lo personal, sí, desde Cuba sufrí lo que es la dictadura, sufrí lo que es el comunismo, lo desprecié desde que muy jovencito y lo sigo despreciando. Y, y, y yo hoy en día tengo una familia en los Estados Unidos y tal, pero tengo familias en Cuba. Tengo mamá, tengo hermanos, tengo muchas familias en Cuba que quisiera ver, que quisiera abrazar, que no quisiera que vivieran como están viviendo. Y todo, no hay agua, no hay corriente, no hay comida, no hay carretera, no hay nada. Todo es una crisis total. Y señores, cubanos, hagan de entender, de darse cuenta que todo lo que sucede en Cuba, todo es un problema político. Por la política social y económica que hay, por ese régimen de 64 años, es que ustedes están como están. Y si salen de Cuba para el país que sea y logran llegar a los Estados Unidos, y más si están pidiendo, no exijan, vivir en este país es un privilegio, no es un derecho, y están pidiendo un estatus legal, como lo pedí yo y lo pidieron muchos anteriores a mí, y lo tuvieron, fue por situaciones políticas. Estamos aquí por culpa de la dictadura. Acaban de entender de que si la dictadura no existiera, yo pienso que hay una probabilidad muy grande de que Cuba hubiese sido, y el día que no esté la dictadura lo será, un país muy próspero, donde los cubanos, pues, lo más probable es que el que decide emigrar sea porque quiera, por su decisión, porque le gusta más un país determinado, porque encontró un trabajo mejor en tal lado, porque fue a estudiar y tal. Aunque haya buenas universidades, pero yo estoy seguro que el porciento mayor no va a querer salirse de sus raíces, de su barrio, alejarse de su familia, porque la gente en Cuba emigra, sí, por parte, por los problemas económicos graves que hay, pero entiendan que esos problemas económicos graves es por culpa del sistema de gobierno de dictadura que hay. No es por otra cosa. Entonces, como es por culpa, a ver, ¿por qué no hay pan en Cuba? Por culpa de la dictadura. ¿Por qué no hay malanga, no hay yuca, no hay plátano, no hay calabaza, no hay carne? Por culpa de la dictadura. ¿Por qué no hay libertad de expresión? ¿Por qué no hay derechos? Por culpa de la dictadura. Acaban de entender eso. Ustedes llegan aquí y hacen una manifestación en el Versailles, algunos, y otros berracos que estaban ahí, que a lo mejor no piensan como ese que habló, a lo mejor piensan diferente, pero se quedaron callados la boca, o porque les convino, o porque son apáticos, oye, señores, ya están en un país de libertad, digan lo que piensan, aparte de eso, ¿qué tienes que perder? Si ya no tienes papeles, ¿qué vas a perder? Coño, demuestra que estás en contra de un sistema, que estás huyendo porque estás pidiendo que se arregle el tema del I220A. Oye, lo que tienen que seguir ahí
que vayan a corte y demuestren en la corte ante un juez de que ustedes están en contra del comunismo, que ustedes pueden ser perseguidos en Cuba y tal, y gánense los papeles. Gánense los papeles. Están pidiendo los papeles ahí por la canalita. Y yo en lo personal he conocido aparte de 2 o 3, y uno ahí cerquita ahí, y he conversado bastante, que de cierta manera justificando muchas cosas en Cuba, ¿no? Y viendo día y noche todos los días, aquí en los Estados Unidos. Y cuando hablaba de política, no voy a resolver nada. Entonces, papi, ¿qué papeles usted quiere? Sí, yo tengo papeles, ok. De 8 años en este país y no he ido más nunca a Cuba. Por mi decisión, a mí nadie me ha negado la entrada a Cuba, bueno, que yo sepa. Pero no voy a ir a Cuba. Y tengo una familia aquí, pero la mayor parte de mi familia está en Cuba. Mi mamá, mi hermano y mucha familia que quiero, que quisiera abrazar. Y lo principal, que quiero que mi familia en Cuba dependa de sí mismo. Que mi familia en Cuba no dependa de lo que yo les pueda mandar. Mañana me jodo yo aquí y están jodidos yo allá. Eso tienen que entenderlo. Entonces, a todo aquel que dice, no, yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? Al final no voy a resolver nada. Pues es uno más para el lado acá. Yo me he encontrado con extranjeros, yo viví en España, que tenían una opinión diferente de la realidad cubana, del sistema cubano, sistema político cubano. Y yo me senté y dije, no, espérate. Y nunca habían ido a Cuba, pero estaban con la información que pasa durante años, con la propaganda que ha hecho el castrismo por todo el mundo. Y muchos extranjeros se lo han creído, y por eso es que ha recibido apoyo de la Unión Europea, hasta de Estados Unidos, y mucha gente mareado. Entonces, un cubano más que tenga la posibilidad y lo eso de explicarle no tiene que ser un representante, pero a cualquier ciudadano de cualquier país, señores, es un apoyo a que Cuba de una vez y por todas sea libre. Señores, mientras Cuba fuese un país muy próspero, yo estoy seguro que sí. Cuba es un país rodeado de mar, de agua salada, y no hay sal, no hay pescado. Cuba es un país con una tierra fértil, donde usted se come una fruta y lanza una semilla, y sin intenciones de sembrarla, usted cuando pasa las 3, 4 semanas, usted ve una planta de este tamaño así, de mango, de lo que sea. Y en Cuba no hay una fruta, no hay una hortaliza, no hay nada. Y no hay por qué. Y todo es yo paso un ciclón y le echo la culpa a la dictadura. Porque pasó un ciclón y destruyó las casas, porque no hay materiales para repararlas, porque lo que se ponen son parches. ¿Entiendes? Porque todo depende del Estado, todo es estatizado. Y entonces por eso todo es una mierda. Acaban de entender de que si se cambia aquello, que si se logra cambiar aquello, señores, la mayoría de los cubanos no van a querer irse de Cuba para ningún país. Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, que mucha gente confunde. No, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, es voluntario. Los puertorriqueños quieren ser asociados. Los puertorriqueños cuando nacen tienen su pasaporte norteamericano, y no todos vienen a vivir a los Estados Unidos. La mayoría sigue viviendo en Puerto Rico y tienen la oportunidad de montarse en un avión y venirse para Estados Unidos, y no se vienen a vivir. Sí, hay algunos que toman su decisión, y así va a pasar en Cuba el día que Cuba sea un país próspero. ¿Me entiendes? Próspero, que próspero es así. Yo calculo que en Cuba, Cuba cambia el sistema. Y el primer año se acabó el hambre, que es una de las cosas que más está sufriendo el cubano. Sufre por todo, pero se acabó el hambre. No se va la luz, van a tener el agua. El primer año, en 3 años, van a haber montones de países que le van a poner a Cuba el libre visado. Usted puede venir aquí porque Cuba va a prosperar. Cuba tiene una posición geográfica, Cuba tiene mar, Cuba tiene puertos, Cuba tiene agricultura, Cuba tiene talentos para producir cosas, para inventar, para innovar, que están amarrados por culpa de la dictadura. Y cada cubano tiene, señores,
tiene la obligación. Salgan ya de esa puta miseria comunista. Y esa apatía de que, no, y ese conformismo oye, que yo conocí gente en Cuba que cuando se iba la luz o algo determinado, se cagaban en Fidel, claro, dentro de su casa ahí, pero se escuchaba, te lo comentaban. Y cuando después llegaban 3 cacharros que repartieron, que no dieron, que vendieron, 3 cacharros, una cochinita, una rosera, y no, ahora sí va a mejorar, no sean miserables. La vida no se trata de que el Estado te tenga que dar nada. Usted lúchese lo suyo y luche para que el Estado no se meta en su vida. Es lo que tiene que luchar cada individuo. No le den más poder, porque un día Cuba va a cambiar, un día Cuba va a ser, porque lo va a hacer, lo tiene que ser. No hay nada eterno, no hay más que dure 100 años. Va por 64, no sé. Pero un día va a cambiar y un día se van a hacer elecciones. Cubanos. Los políticos tienen, la mayoría, no voy a meter a todos un saco, pero la mayoría tienen intereses propios. Pero cuando llega un político ofreciéndole cosas gratis, agárrenle miedo. Los únicos que necesitan ayuda son los que realmente la necesitan. Impedidos físicos, que no puedan trabajar, con problemas mentales y tal. ¿Ok? En Estados Unidos existen cantidad de programas para esas personas necesitadas y reciben una ayuda que ni se imagina. No se la voy a contar porque son muchas. El que vive en los Estados Unidos lo sabe. Pero si usted está joven, usted está saludable, usted tiene que partirse el lomo para luchar su yuca, usted mismo. Incluso estando saludable, usted tiene una crisis aquí en los Estados Unidos, se queda sin empleo y tal, hasta usted le dan ayuda por un tiempo hasta que se mejore. Y eso puede existir en Cuba. Pero mientras usted siga pensando que el Estado le va a resolver el techo, como sale la gente diciendo, ay, que el Estado no me ha dado las tejas. Oye, luche por quitarla a ese sistema, a ese Estado, a ese gobierno. Quítelo. Y usted se va a hacer su techo, usted se va a hacer su carro, usted se va a hacer su economía y tal. Ok, ahí lo voy a dejar porque ya viene la jefe, entonces tenemos que... Ya resolviste. Dale, ahí lo dejo.